Hace 4.500 millones de años, en el espacio hubo una colisión entre la Tierra y el planeta Tea. De este impacto, los dos cuerpos se fusionaron y crearon un planeta más grande. Los escombros expulsados formaron la Luna, pero mientras en la Tierra los océanos de lava conservaron el calor, la Luna se enfrió y quedó con la apariencia con la que hoy se ve en el firmamento. En la Tierra, la lava se fue al subsuelo y comenzó a buscar salidas y se formaron los volcanes. En esas erupciones se emanaron gases que contenían elementos básicos como el oxígeno y el hidrógeno y se formó la atmósfera, los mares y la vida misma. Estos gigantes acompañan a la humanidad y, según la ciencia, son vitales para la existencia de la vida en el planeta. El geólogo Julio Fierro Morales es un apasionado del estudio de volcanes, sismos, geotermia y energía nuclear. Hoy es el director del Servicio Geológico Colombiano. Esta entidad que yo tengo la honra de dirigir es una entidad donde hay unas posibilidades de generación de conocimiento geocientífico y nuclear muy diverso. Nosotros trabajamos la parte de amenazas, volcanes, movimientos en masa, sismicidad, pero también trabajamos el ciclo del agua, con énfasis en el agua que está en el subsuelo, el agua subterránea. Trabajamos también el patrimonio paleontológico y geológico del país, somos la autoridad. Esto es muy importante en la dinamización económica de algunos lugares de Colombia, la zona de Villa de Leyva, la zona de Villavieja en el Huila y otras en el país, Boyacá, Santander. Nosotros tenemos a cargo un reactor nuclear, el único reactor que tiene el país, y unas técnicas de investigación geocientíficas y nucleares que nos permiten, por ejemplo, estudiar de dónde viene el agua de Chingaza. Los ríos voladores son una realidad científica y esos ríos voladores nosotros los estamos investigando. El río que llega a Chingaza, es decir, el agua que alimenta a Bogotá, que viene desde el Océano Atlántico y el Amazonas en buena parte. Y en ese plan decenal lo que estamos haciendo es tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, un gobierno que le apuesta a la vida y enmarcar el conocimiento científico en esa apuesta y con ello darle relevancia también a ese tipo de conocimiento y a que las decisiones de política y la reglamentación sean basadas en ciencia. En Colombia, 25 volcanes son monitoreados por el Servicio Geológico Colombiano. Sin embargo, existen cerca de 50 volcanes activos que han sido identificados en el país y por su inactividad son materia de estudio. Nosotros en Colombia tenemos 25 focos volcánicos, lo que no significa que sean 25 volcanes, porque tenemos algunas cadenas volcánicas como la de Coconucos, que hoy está muy en redes y en agenda porque Puracé y Curiquinga hacen parte de esa cadena. Entonces, 25 zonas volcánicas en el país y hay unos volcanes muy particulares que se han venido descubriendo en los últimos años que solo hacen erupción una vez y nunca más. Son volcanes monogenéticos y tenemos 8 campos de estos volcanes en el país. Este concepto de actividad o inactividad en un volcán es un concepto que tiene mucha complejidad y tiene muchas discusiones técnico-científicas. Nosotros tenemos esos 25 focos volcánicos activos en el país, pero voy a poner un ejemplo de un volcán que quizá algunos de los televidentes conozcan y es el de Paipa. En Paipa hay una zona volcánica que todavía muestra cierta actividad, que son las termales. Esas fuentes termales indican que hay una alta temperatura relativamente cerca a la superficie.
Hay discusiones, hay algunos que dicen este es un volcán que ya está prácticamente muriendo y que solo quedan esas termales como manifestación de su actividad, pero otros investigadores dicen la huella química de esas aguas nos está indicando que puede haber magmas, es decir, roca fundida, que está volviendo a alimentar el proceso volcánico. Todos los volcanes, la mayoría de volcanes de Colombia, se encuentran en la cordillera tanto central como occidental, pero aquí en Paipa, en la cordillera oriental, estamos intentando averiguar por qué se calientan las aguas. Muchos años de investigación por parte del Servicio Geológico Colombiano nos ha permitido establecer que aquí ocurrió una erupción. ¿Hace cuánto? Hace millones de años. Hace 1, hace 2 millones de años. No es un volcán activo, pero la fuente de calor sigue activa. En este punto nos encontramos en el hervidero. Es una de las evidencias de que la fuente de calor sigue activa. ¿Qué es lo que pasa? Se llama el hervidero, pero no es caliente. ¿Por qué es el burbujeo? Por los gases. Son gases volcánicos. Una evidencia más de que el volcán, si bien no está activo, sigue emitiendo gases, sigue emitiendo calor. Es difícil plantear que haya volcanes que están completamente inactivos si muestran algún indicio como los termales. ¿Y cómo podemos saber de esos indicios? Con una instrumentación que le hacemos a los diferentes focos volcánicos del país. Esa instrumentación es variada, esa instrumentación tiene que ver con los sismos que son propios de las zonas volcánicas, esa instrumentación tiene que ver con estaciones que miden la composición química de los gases, con también satélites que están viendo cuál es la eventual deformación que puede tener esa montaña que nosotros llamamos edificio volcánico y que se ha constituido a lo largo del tiempo geológico, a lo largo de unos cientos miles de años o unos pocos millones de años, con erupciones sucesivas armando esos conos volcánicos que tenemos en la actualidad, algunos de ellos bellísimos en términos también de paisaje, como el Nevado del Tolima, el Nevado del Huila, entre otros. Cuando un volcán está activo hay un movimiento al interior del cráter, que es la superficie por la cual salen todos los productos volcánicos. Entonces, al interior del edificio volcánico, este magma, que es roca fundida, se mueve y empieza a manifestarse un poco en emisión de gases, en cambios de temperatura en la superficie, en el suelo, en las aguas. Y cuando hay emisión de gases a través del cráter o las fumarolas, que son otros orificios que están alrededor del edificio volcánico, se empiezan como a identificar un nivel base de estos volcanes. Los volcanes mantienen diversos comportamientos que son monitoreados las 24 horas y los 7 días de la semana. Las eventuales variaciones generan las alertas para tomar medidas por parte de las instituciones del Estado encargadas del riesgo de desastres. Nosotros tenemos un monitoreo 24 horas al día y 7 días a la semana de estos focos volcánicos del país. Algunos están mucho mejor instrumentados que otros. El volcán mejor instrumentado es el Nevado del Ruiz. El siguiente es el Galeras. También tenemos bien instrumentado el Puracé. Y estos tres, los mejores instrumentados de todos a los que les medimos la composición química de los gases, en donde tenemos cámaras térmicas que muestran incluso en la noche la salida de gases, la salida de cenizas, donde hay estaciones sísmicas también para ver ese movimiento que puede haber al interior de los edificios volcánicos. Y en general todas estas maneras que tenemos de registrar la actividad tienen que ver con ¿qué tanto pueden llegar a afectar también a población? El Ruiz, Manizales, el Puracé, Popayán, el Galeras, Pasto. Los otros tienen menos instrumentación, pero de todas maneras esa instrumentación nos permite revisar la actividad. Y a veces hay cambios que pueden durar unas horas, 24 horas o un poco más, en donde hay cambios completos de la actividad. Y tenerlos monitoreados ha sido importante para evitar tragedias como el caso que hubo en el Nevado del Huila en 2007, si la memoria no me falla, en donde esa instrumentación permitió dar aviso a las autoridades, hacer todo el plan para evitar que hubiese problemas de afectación de vidas humanas. Entonces, la instrumentación de volcanes es importante, el monitoreo es importante porque nos permite salvar vidas.
Cada observatorio vulcanológico y que cada volcán tiene como una huella, ¿cierto?, de cómo es su actividad. En el momento en que los vulcanólogos y demás profesionales a través del monitoreo empiezan a identificar que hay cambios en estos parámetros y que se mantienen en el tiempo, entonces hay unas discusiones técnicas al interior de los observatorios y a partir del registro y no solamente de los instrumentos que tenemos instalados, sino también de la observación a través de cámaras web, imágenes satelitales y demás, se toma la decisión de cambiar un estado de alerta de verde a amarillo, de amarillo a naranja o naranja a rojo. Es prácticamente una observación constante de todos los parámetros que nos está dando el monitoreo volcánico. ¿Qué hace un observatorio vulcanológico y sismológico? Primero que todo, pues, como la palabra lo dice, observar, vigilar, es decir, atender los signos que se derivan del comportamiento de los volcanes activos. Es esencialmente el trabajo fundamental. ¿Con qué objeto? Con el objeto en un futuro de poderse anticipar a las erupciones que puedan ocurrir y fenómenos asociados. Esa es la mayor importancia o relevancia que tiene un observatorio. Es poder establecer cuándo un volcán se está tornando más peligroso o está entrando en una condición más crítica y para que los organismos que están al tanto de la protección civil puedan tomar las medidas adecuadas. Las alertas, nosotros tenemos una instrumentación todo el tiempo. Todo el tiempo hay monitoreo de todos estos sensores que tenemos en los diferentes volcanes del país y eso lo hacemos a través de 3 observatorios. El observatorio de Manizales, que está en funcionamiento desde 1986 por razones obvias, es decir, noviembre del 85, la peor tragedia relacionada con volcanes en el país. En 1989 y a raíz de una reactivación del Galeras que comenzó hacia el 88, se funda el Observatorio de Pasto y en 1993 el Observatorio Vulcanológico de Popayán. Allí tenemos profesionales de una gran cantidad de ramas del conocimiento, hay ingenieros, ingenieras, geólogas, geólogos, químicos, químicas, muchas personas que están revisando toda la información que llega y con ello entonces nosotros emitimos a veces alertas. ¿A quién le damos la alerta? A la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que es la entidad que articula las decisiones ya que se toman para evitar emergencias o evitar tragedias, evitar problemas en el país. Nosotros tenemos unos niveles de alerta y esto está en alerta amarilla, es decir, hay unas manifestaciones, buena parte de nuestros volcanes están en ese nivel, en amarillo. Está el Ruiz, está el Machín, están muchos de los volcanes y lo que se tiene es que hay actividad, esa actividad no genera una necesidad ni de reasentamiento, ni de reubicación, ni de sacar a las personas de su territorio, sino que lo que nos indica es que debemos estar en ese continuo monitoreo y si ya se pasa a otro nivel como el naranja, entonces se activan unos protocolos interinstitucionales que ligan no solamente a entidades del orden nacional como el Servicio Geológico y la Unidad de Gestión de Riesgo, sino y de manera muy importante a los actores locales, a las alcaldías, a las gobernaciones, para que ya se comiencen a dar esas medidas para evitar las tragedias. El estado verde, ¿cierto? Tenemos como que está allí alguna de estas manifestaciones, pero no tiene como muchos cambios representativos como que se deforme la superficie del volcán o haga emisión de cenizas. Entonces lo que allí se hace simplemente es empezar a registrar esa línea base que mencionaba anteriormente y ese es el nivel verde. En el nivel amarillo, ¿cierto? En un principio esos primeros parámetros digamos que empiezan a cambiar, empieza a haber mayor actividad, mayor movimiento de fluidos, los fluidos que hay al interior del volcán, pues está el magma que es la roca fundida, pero este magma tiene gases, entonces digamos que se empieza a manifestar en superficie todo esto y allí es donde se decide pues cambiar a nivel amarillo o estado de alerta amarillo. En el nivel naranja entonces tenemos ya como un comportamiento más rápido, ¿cierto? Esos parámetros de los que hablamos empiezan a cambiar mucho más rápido y son más inestables en el tiempo y nos puede indicar que la erupción está a pocos
semanas, ¿cierto?, de ocurrir, pero pues no es tan fácil predecir exactamente el momento en que va a ser erupción del volcán. Y el rojo es ya cuando definitivamente evidenciamos la erupción del volcán, que el magma sale a través del cráter, y allí pues se generan diferentes fenómenos volcánicos, productos volcánicos que nosotros llamamos, que puede ser la caída de ceniza, que puede ser los flujos o oleadas piroclásticas, que pueden ser los lahares y otro tipo de fenómenos volcánicos que impactan a la población, al ambiente o a las viviendas, a la infraestructura que esté expuesta en una zona determinada de la actividad del volcán. Se necesita que se den unas condiciones particulares. Colombia tiene esas condiciones particulares, pero no a lo largo de todo el territorio. Colombia está en una zona de la corteza terrestre en donde las rocas que están por debajo del Océano Pacífico, la corteza oceánica, se hunde por debajo de la corteza continental que constituye buena parte de Sudamérica. Esa entrada de roca hacia el subsuelo hace que se caliente cuando se acerca al manto, y ese calentamiento funde entonces todas estas rocas que entraron húmedas, así que allí también el agua tiene algo que ver, y es que hace que la salida de estos materiales por las fracturas existentes en la corteza generen eventualmente el vulcanismo. Pero si el ángulo de entrada de esas rocas es suave, de pronto no se da la fusión y entonces no hay vulcanismo. Así que solamente tenemos vulcanismo en el macizo colombiano y en la cordillera central, pero no en la parte más norte de esa cordillera central. Ese vulcanismo de magma, porque también tenemos vulcanismo de lodo en el Caribe, ese vulcanismo necesita unas condiciones particulares, y sí y solo sí se dan en ese sector del país, es decir, desde Nariño hasta la zona de Caldas. Es esa la zona en donde tenemos volcanes magmáticos. Estamos viendo en esta pantalla, básicamente es una representación de las variaciones o los contrastes de densidad que puede haber en la corteza terrestre y que en principio corresponde a variaciones en el campo gravimétrico de la Tierra. Entonces vemos en colores fríos o azules los valores más bajos y en colores rojos o cálidos los valores más altos. Entonces aquí de manera intuitiva desde superficie podemos evidenciar donde hay contrastes, en donde la corteza terrestre es más densa hacia el continente, donde se puede ver un poquito más bajita. Esta es una primera aproximación a partir de métodos geofísicos en donde podemos identificar o empezar a estudiar la Tierra. Lo que vemos a este lado es una forma de visualización o de representación de esta información que se llama como el modelado directo. Entonces aquí lo que tenemos es una sección de la corteza terrestre generada por un autor, una publicación, en donde él nos está mostrando algo muy interesante, y es esta zona que es la corteza oceánica que se está metiendo por debajo del continente. Esto es aquí en la parte norte hacia Venezuela, en donde lo que nos está representando es esos esfuerzos o esa actividad en donde hay un deslizamiento de una placa por debajo del continente, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto es responsable de los sismos, es responsable de generar vulcanismo, ¿sí? Entonces es muy interesante entender cómo funciona esta información para tratar de entender un poco cómo lo que estamos viendo en superficie lo podemos explicar a partir de lo que se ve en el subsuelo. Los volcanes suelen dar cierto tiempo entre las manifestaciones y eventuales erupciones, y por eso es muy importante el monitoreo, porque el monitoreo nos permite ver cambios en la actividad y con ello entonces plantear estos protocolos de actuación de los que ya hablé. Así que el monitoreo es el que nos da la clave para ver si el proceso tiene una tendencia a desencadenarse. Sin embargo, lo que también ha sucedido muchas veces es que viene un proceso que parece que va a dar lugar al desencadenamiento de una erupción,
pero la energía por algún motivo, digamos, disminuye y no se da la erupción. Entonces, también es muy importante que la ciudadanía que habita zonas volcánicas sepa que muchas veces se dan alertas y luego el volcán afortunadamente no se expresa en una erupción. Es buenísimo que esa tendencia no dé lugar a la erupción. Y muchas veces pues hay como insatisfacción porque las personas tienen que salir de su lugar de residencia, pero es mejor actuar siempre en precaución y en prevención. Por su configuración geológica y tectónica, Colombia es un país sísmicamente activo y es por eso que desde 1993 se implementó en el país el sistema de monitoreo que se realiza desde las 224 estaciones sísmicas que están distribuidas en el territorio nacional. Nosotros tenemos una instrumentación bastante completa en la zona andina, Caribe y del Pacífico, de sensores que detectan los movimientos sísmicos en el territorio colombiano, y eso también nos permite tener un monitoreo continuo, aprender sobre los sismos con qué se relacionan, si se relacionan con fallas geológicas, con la actividad de las fallas geológicas, la liberación de energía en los movimientos de las fallas geológicas, si se relacionan con volcanes o si se relacionan con actividades humanas que muchas veces, sobre todo las actividades petroleras, pueden desencadenar una sismicidad que es una sismicidad antrópica. Con ello también lo que pretendemos es dar conocimiento científico para toma de decisiones. Esta toma de decisiones usualmente con lo que tiene que ver es con cómo vamos a construir las estructuras, las edificaciones, las viviendas, los puentes y los túneles. Nosotros no podemos evitar sismos, nosotros no podemos predecir sismos, pero lo que sí podemos como sociedad humana es hacer nuestras estructuras más resistentes. El monitoreo sísmico nos está permitiendo entender mejor cuál es el origen de esta sismicidad, a qué estructuras geológicas en el país se relaciona la sismicidad, hacer un modelo nacional de amenaza sísmica, ese modelo nacional generado con la información de esta entidad, con la red de monitoreo, con el grupo que trabaja las fallas geológicas, con los grupos que investigan con métodos directos e indirectos como es el subsuelo del país, nos permite entonces proponer ese modelo nacional y con ello que todos los criterios de sismoresistencia de edificaciones respondan a una realidad particular que es diferente en Bogotá, a Cali o a Puerto Carreño, etc. Es decir, también generar conocimiento científico para reglamentación, regulación y toma de decisiones. Uno de los propósitos del presidente Gustavo Petro es aprovechar la energía que se genera en el subsuelo, especialmente en las zonas volcánicas. Se trata de la geotermia, que sería una herramienta eficaz para la generación de energía eléctrica limpia. La geotermia es básicamente el calor interno de la Tierra. Nosotros venimos de un planeta que en su centro, en su núcleo, ¿cierto?, emana calor y este es el que se transfiere hacia la superficie y es el que nosotros hablamos que es geotermia. Básicamente eso que significa que todo el planeta Tierra tiene calor, ¿cierto? Pero digamos que si pensamos ya en aprovechamientos, ahí sí digamos cambiamos la figura, ahí sí vamos a concentrarnos en donde hay anomalías térmicas, digamos donde tenemos una transferencia de calor un poco más notoria que nos puede ayudar a pensar en cómo podemos aprovechar esta energía, porque el calor es eso, básicamente, energía y esa es la que tenemos en el subsuelo. Nosotros también tenemos una investigación en energías no convencionales, estamos haciendo pioneros en esta investigación hidrógeno blanco, que es una energía que la pensamos como la primera energía no extractivista, una energía que esté en el territorio y que se quede en los territorios, una energía para el suministro de las comunidades alrededor de donde esa energía se encuentra, la salida de este hidrógeno puro desde el subsuelo. Estamos trabajando en inyección de CO2, estamos trabajando también en cuáles son los minerales prospectivos para la seguridad alimentaria, para la transición energética justa. En fin, tenemos
paleoclima, tenemos una gran diversidad de conocimiento científico. Esa energía que viene del calor interno del planeta se llama la geotermia. La alta energía de temperaturas en el subsuelo se relaciona con los volcanes, porque conforme nos profundizamos en cualquier lugar, así no haya volcanes en cualquier lugar de la corteza, si nos metemos hacia el subsuelo, comienza a haber un aumento de energía. Sin embargo, en donde hay magma, en donde hay esta sopa ardiente de minerales a temperaturas usualmente mayores de 1000 grados centígrados, allí hay una temperatura muy alta. Y esa temperatura ha sido aprovechada en muchos lugares del mundo. Italia lleva generando energía eléctrica a partir de esa energía más de 100 años. Países como El Salvador, como Guatemala, también están generando energía geotérmica. Nosotros no. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. Y el presidente Petro ha sido explícito en que esa energía no convencional, una energía además no dependiente del clima, es fundamental. Básicamente aquí se nos vuelve un factor clave y relevante. Hablamos de zonas volcánicas, principalmente, digamos, esa es una de las manifestaciones más relevantes donde nosotros podemos pensar aquí hay una anomalía térmica importante. ¿Por qué? Porque básicamente eso lo que nos está mostrando es que relativamente cerca de la superficie tenemos unas rocas fundidas y para poder tener, digamos, esta fusión de la roca lo que nosotros necesitamos es calor. Pero también entonces es importante estas zonas donde hay sismicidad importante y adicionalmente esto no significa que solamente las áreas donde está el volcán son esas áreas donde vamos a tener una anomalía térmica o esta zona donde tenemos esta actividad tectónica más marcada, ¿cierto? Donde tenemos una concentración, voy a decir aquí, sísmica, son los únicos referentes, sino que empezamos a buscar otro tipo de anomalías y podemos entonces pensar en donde hay manifestaciones termales, estas pueden ser asociadas a volcanes o pueden estar asociadas a estructuras activas o a qué otro tipo de eventos, o si tenemos fumarolas o si tenemos suelos calientes o algo que nosotros llamamos alteraciones hidrotermales, que es básicamente que vemos una roca que tiene unas características o una apariencia un poquito diferente a las de al lado, y es porque efectivamente, digamos, está siendo favorecida o impactada o modificada por una fuente térmica que está generando estos cambios en superficie. Además de la fuente de calor volcánica que tenemos en Paipa, también tenemos una zona de recarga que es donde estamos. Pero también quisiéramos encontrar un posible reservorio, ese lugar en el subsuelo donde el agua caliente está disponible para su uso. No solo para el uso de manantiales termales, para la balneología, que está muy bien, pero para otros usos, secado de frutas, invernaderos y, ¿por qué no?, energía eléctrica. Estos trabajos no solo se hacen en Paipa, hemos hecho investigaciones en otros lugares de Colombia, en Caldas, en Tolima, en Nariño. ¿Por qué? Porque son los lugares donde creemos que las temperaturas de los manantiales y de las aguas en profundidad son más calientes. Entre más caliente sea la temperatura, podemos darle un uso mayor. Para energía eléctrica necesitamos temperaturas mucho más altas de las que encontramos en los manantiales en superficie. Yo esperaría que ahora que tenemos todo este tema de crisis climática, desde la política, desde lo presupuestal, podamos hacer un estudio profundo de ese potencial geotérmico que tiene el país.